En este nuevo problema volvemos a tener un motor síncrono trifásico conectado en estrella, tetrapolar. Nos dan la tensión, la frecuencia, la potencia que absorbe, el ángulo de carga, la FEM inducida por fase y la impedancia de la máquina, que podemos ver que es completa, es decir, no se desprecia RS. Nos piden la corriente por fase de armadura, el factor de potencia y las pérdidas totales. Nos piden la corriente por fase en el enunciado original, pero al ser en estrella es también la corriente de línea, ¿vale? Entonces, como siempre hacemos en estos problemas, vamos a iniciar el problema primero dibujando el circuito equivalente por fase, para que cuando apliquemos las ecuaciones no nos equivoquemos. Bien, entonces, esto sería la V, esto sería la I, esto sería la E, y finalmente RS y XS. Bien, pues vamos a empezar el problema. Nosotros necesitamos determinar, lo primero, la intensidad. La intensidad suele ser habitual obtenerla aplicando la ecuación de Kirchhoff, que sabemos ya por los problemas anteriores y todo lo que llevamos estudiado, que es esta: es decir, la tensión aplicada por fase es igual a la suma de las caídas de tensión interna dentro de la máquina en la impedancia más la FEM inducida. Entonces, despejando la intensidad, que es lo que nos piden, que es la intensidad de fase y la de línea, pues tendríamos la tensión, está en estrella, sería 220 partido de raíz de 3, con una fase de 0 grados, siempre solemos colocar el fasor de tensión en 0 grados, menos la FEM, que la FEM que nos dan está inducida por fase, sería 110, y el ángulo no lo están dando, 4 grados. Pero cuidado, que se me iba pasando. Al ser un motor, ese ángulo siempre es negativo. Y debajo iría la impedancia completa. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces tendríamos 12,58, el resultado de toda esta operación. Y este sería el ángulo de la intensidad. Por lo tanto, como lo que nos piden es el valor del módulo de la intensidad, pues este sería 12,58 amperios, de el resultado que nos están pidiendo. B. Ahí está. Nos piden a su vez el factor de potencia. El factor de potencia sería el coseno del ángulo de la intensidad, o sea, realmente es el coseno del ángulo que forma la tensión con la intensidad. Nosotros hemos calculado el ángulo que forma la intensidad con la tensión, por lo tanto sería el coseno de ese ángulo pero cambiado de signo, que es positivo. Por lo tanto, tenemos que el coseno es 0,466 y como la intensidad está atrasada respecto a la tensión, el factor de potencia es inductivo o en atraso, como queramos llamarlo. Y el apartado C nos pide las pérdidas totales en el cobre. Sabemos que en el circuito equivalente RS representa la potencia disipada en la misma, representa las pérdidas en el cobre. Por lo tanto, lo único que tenemos que calcular es la potencia de esta resistencia, que sería RS por la intensidad al cuadrado que la atraviesa. Ahora bien, como este es el circuito equivalente por fase y la máquina es trifásica, la potencia total habría que multiplicarla por 3. Entonces tendríamos 3 por el valor resistivo de la impedancia por el cuadrado de la intensidad que hemos calculado. Y esas son las pérdidas que nos están pidiendo. Y con esto acabamos la resolución del problema.